Hola Darío, Fernando Galván te saluda, buen día. Buen día, Fernando, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, Darío, se avanzó finalmente en la suspensión del concejal Casasola, algo que casi que se daba por descontado que iba a suceder, ¿no? Sí, la verdad es que se venía trabajando hace varios meses sobre esta temática, desde febrero aproximadamente, donde se reunió la Comisión de Disciplina y Juicio Político en base a una denuncia presentada que se hizo público sobre el concejal Maximiliano Casasola, y a partir de ahí comenzó un trabajo por parte de la Comisión de Disciplina y Juicio Político, está integrada por los presidentes de los bloques Sí. políticos, en recabar información, pedirle a la justicia que nos envíen las actuaciones con respecto a la denuncia. Después se dio una instancia donde la víctima pudo acercarse al Consejo Deliberante a Ujú. contar su relato. Después también hubo el legítimo derecho de defensa dado para que el concejal pueda explicar el relato de sus hechos, y en base a eso se elaboró un dictamen de comisión y Ujú. eso se gira al recinto para que sea aprobado o rechazado por los concejales. En el día de ayer se elevó primero el pedido de licencia presentado Sí. por el concejal, que tiene que ser aprobado por el cuerpo, fue rechazado, Ujú. y después se procedió a aprobar el dictamen de la comisión donde se sugería la suspensión del concejal hasta que la justicia se expida con respecto a la denuncia que cae en su contra. Así que Ujú. esas fueron las últimas novedades. Darío, te pregunto esto en función de lo que pregunta la gente, ¿no? De lo que interroga la gente en la Sí. calle. Eh, la conformación anterior, y valga esta aclaración, por eso lo digo, la conformación anterior del Consejo Deliberante ante una situación similar terminó expulsando a Pablo Emanuel López, ¿no? Esta nueva conformación del Consejo Deliberante, ante un caso similar, va por la suspensión, en este caso de el concejal Casasola. ¿Qué cambió o qué elemento se tuvo en cuenta para en aquel momento expulsarlo a López y hoy solamente suspenderlo a Casasola? Vos bien lo dijiste, situación similar, o sea, es una situación similar, no es igual. Por ende, los tratamientos son distintos. Ujú. La comisión evaluó que preferiría no dar detalles con respecto a cada una de las causas, porque Sí. creo que quedan en la intimidad del trabajo Ujú. de lo que fue la comisión, pero evaluó los distintos factores. Son dos casos totalmente diferentes, si bien la denuncia es la misma, Ujú. por violencia de género, y es el mismo sector encima, es de Sí. concejales de la Libertad Avanza que están implicados en esta temática. Ujú. eh, Son situaciones distintas y hacen a los hechos y a la diferencia del Estado público que han tomado uno y otro, y también los componentes de cada uno de los casos. No nos Ujú. olvidemos que el Consejo Deliberante, en este caso, cuando toma medidas sancionatorias, no lo hace desde un punto de vista como la justicia de saber Sí. si es culpable o no de un delito que se lo está imputando, Ujú. porque para eso está la justicia. Nosotros se analiza desde la moral, desde cómo Claro. afecta la moral para poder seguir siendo concejal o no. Ujú. Entonces, la comisión, como te digo, está integrada por distintos integrantes del Consejo Deliberante, y en base a todo cómo se dio el caso, el relato y todo, han tomado distintas medidas porque consideró que los casos eran diferentes, ¿no? Ujú. Sí, claro. De hecho, lo de López fue como más escandaloso, ¿no? Como que tuvo más repercusión en los Exactamente, medios, lo de sí. Casasola no tanto. Pero te pregunto esto No, y porque también hay... aparte, perdón que te sí, sí, interrumpa, sí, Fernando, no solo por el hecho de que sea escandaloso, sino porque en lo de López había más declaraciones sí. propias, audios propios, Ujú. que en lo de Casasola no hubo, ¿no? También eso hace a Claro. la diferencia. Ujú. Pero te pregunto también esto, porque una cosa fue la conformación de aquel Consejo Deliberante que tuvo que analizar la conducta de López, y esta conformación, la que analiza la conducta de Casasola, también tiene un componente distinto, que es una mayor cantidad de representantes de la Libertad Avanza, que es el sector al que él pertenece, ¿no? No, porque tanto en el caso de López como en el caso de Casasola,
en la comisión está el presidente del bloque, o sea que es una sola, que en Ajá. este caso fue Laura Bien. Jorge, Sí. o sea, es un solo representante de La Libertad Avanza. Sí, después en el recinto puede haber más cantidad de concejales votando, pero Claro. en cuanto a la determinación de la medida, Ujú. fue lo mismo porque es un representante de cada bloque, ¿no? Claro, claro. En la elaboración del dictamen. Después, la Exactamente. votación ahí puede haber interferido, digamos, de otra manera. Pero en la elaboración del Sí, que dictamen tenés de razón. hecho, de hecho cuento un dato de color, ¿no? En Sí. el día de ayer, en la votación en el recinto, hasta el propio Casasola se votó. Ah. Yo, yo creo que fue, yo creo que fue por no darse cuenta, pero hasta él mismo votó su suspensión. O sea, Claro. todos los concejales votaron después de La Libertad Avanza, votaron a favor de la suspensión. Hasta es gracioso, pero hasta él mismo se votó su Claro. propia suspensión, ¿no? Claro, no, no, bueno, sí, por ahí hay cosas en este Consejo Deliberante, te toca ser presidente, Darío, lo lamento, pero debe ser medio difícil, ¿no? Porque nombraste inclusive a la Mucho. concejal Laura Jorge. ¿Cómo se entiende que primero son de Juntos por el Cambio, después La Libertad Avanza? Bueno, tuviste Ah, también bueno, a Álvarez Eichele, que primero es del PRO, después de La Libertad Avanza, digo, ¿no? El panquequismo está difícil en en, el Consejo. es moneda corriente, eso es moneda corriente, porque bueno, es lógico de lo lamentable que estamos viviendo en la política hoy en día, ¿no? Estos saltos de un lugar a otro, esta falta de identidad y sobre todo una conveniencia electoral, más que nada, Ujú. que eso es lo que hace que se pasen de un lado para otro, que sean más libertarios que los propios libertarios, Ujú. que todavía no sepan lo que es ser libertario, porque si vos le preguntás qué es ser libertario, no saben. Entonces, Claro. pero es lo que estamos acostumbrados últimamente. Claro, ¿qué es ser libertario? No kirchnerista, te dicen, no, no soy cuca. Claro, Mira la definición. claro, sí. O ser león, te dicen. Bueno, sí, no sos león. O se autoperciben como los Terian, o realmente no entiendo qué es la identificación del ser león, ¿no? Pero Ujú. bueno, A es lo que propósito, estamos viviendo hoy por hoy. exactamente, y a propósito vos decías, ¿no? Siempre permanentemente en ellos está esto de la competencia electoral, ¿no? ¿Cómo se va a manejar desde el Consejo Deliberante justamente los embates de los concejales libertarios en contra de la gestión de Emiliano Durán? Porque es algo que con el transcurrir de los días entiendo que se va a empezar a notar más. Vimos algo en lo que es la convención municipal, ¿no? Avanzando, los convencionales queriendo avanzar sobre algo que la municipalidad explota tan bien como es la articulación entre lo público y lo privado en materia turística. Sí, la verdad que es una lucha constante que yo estoy llevando a cabo con respecto a la convención, porque yo tengo la suerte de ser convencional también, además de concejal, y en la convención es una lucha diaria que vengo desarrollando en poder hacer entender de que tienen que dejar lo partidario de lado, porque a nosotros nos han elegido para modificar nuestra carta municipal Uh-huh. en pos de una ciudad distinta, en pos de un concepto de Salta, capital, totalmente diferente en base a los tiempos que se vienen. No nos olvidemos, tenemos una carta municipal del año 88 Uh-huh. y el objetivo era ayornarla y modernizarla en pos de la ciudad que queremos. Y ese en pos de la ciudad que queremos es para los casi 700.000 habitantes que tenemos, no es solo para los seguidores de La Libertad Avanza. Y ahí es donde vienen las luchas y los cruces, entendiendo de que estos muchachos, de hecho, me ha pasado, quieren incorporar artículos que no están habilitados para la Uh-huh. reforma bajo la excusa de que fue una promesa de campaña. Claro. Entonces vos ahí es donde decís, pará, ¿qué estás haciendo con la reforma de la Carta? ¿Una plataforma electoral Uh-huh. o realmente querés cambiar y generar la Carta Magna que va a gobernarnos los próximos 20 años? Claro. Entonces creo que pasa por un poco por la falta de experiencia y la falta de política pensada en la responsabilidad que tenemos los convencionales
para los habitantes que viven en la ciudad de Salta. Entonces, Sí. netamente quedan discusiones, como vos muy bien decías, netamente quedan en discusiones electorales, porque no son ni políticas las Ujú. discusiones, en pos de lo que va a venir para el proceso 2027, ¿no? Exactamente. Bueno, habrá que estar atentos. Yo soy más duro, ¿no? Esto pasa cuando vos completás la lista y entran por la ventana, ¿no? Cuando, bueno, vení, sumate, dale, dame el documento que te pongo en la lista. No, no cuando hay un Tal proceso cual. electoral. Tal cual. Y cuando no tenés ni idea de cómo pueden llegar a ser los resultados, porque la verdad que no tenían ni idea de que iban a meter tantos convencionales, Ujú. y hoy por hoy lo vemos reflejado en eso, ¿no? Exactamente. Mira, hace un rato estaba conmigo el concejal Nieva y hablábamos, ¿no?, de una ciudad, lo que vos decís, aprovechar la reforma de la Carta Orgánica para pensar una ciudad a futuro, ¿no? Y hablábamos de esto, de cómo devolverle a la ciudad el protagonismo en materia de transporte, de cómo devolverle a la ciudad y cómo devolverle al Ejecutivo Municipal la posibilidad de cobrar tasas cuando vemos tanta cantidad de vehículos que se empiezan a registrar, que usan nuestras calles, pero que se registran en otros municipios, o de empresas que empiezan a radicarse en otros municipios, pero que desarrollan la actividad en Salta, ¿no? Eso se define como recuperar las potestades municipales perdidas, Uh-huh. en cuanto a materia de transporte, en cuanto a materia de fiscalización, y no solo recuperar, sino adquirir nuevas potestades. Por eso, la lucha que tuvimos el viernes pasado, cuando los libertarios sacaron un dictamen que eliminan al Estado en materia de turismo, como vos bien lo decías, Uh-huh. y nosotros peleábamos al revés, Claro. en que el Ejecutivo Municipal tiene que tener aún más potestades sobre el turismo, sobre educación, sobre salud, sobre seguridad, Uh-huh. porque la dinámica del 2026, la dinámica de los tiempos que vivimos hoy, te hace a tener un Estado totalmente, la demanda de la gente te hace Sí. a llevar a un Estado totalmente presente. Es Uh-huh. al revés de la visión, que quieren imponer la Libertad Avanza, de eliminar el Estado. Es imposible. Claro. Por eso fue esa lucha, y por eso es que ellos Uh-huh. sacaron el dictamen de mayoría con respecto al turismo. Lo que pasa que después, tuvieron que dar marcha atrás, porque al ver que el sector turístico, se plantó Uh-huh. en base al decir, che, es imposible que el mercado nos ayude, que el mercado nos regule sin la presencia del Estado. Claro. Y bueno, ahora recogieron el guante y dicen que no fue lo que quisieron expresar y todo, pero su concepción inicial es la eliminación del Estado. Exacto, sí, sí, bueno, en eso creo que hay que ser, nobleza obliga, reconocer la coherencia de Milei. Él dijo, soy el topo que vengo a romper el Estado de adentro, ¿no? Después la realidad le vamos demostrando, y sobre todo cuanto más periférica es la provincia, como en el caso de Salta, que sin un Estado presente esto es imposible. Pero yo banco la postura del presidente, porque él está convencido y defiende sus ideales. Uh-huh. Yo lo que no banco, eso lo juzgará la gente, si es efectivo o no, o si es el camino o no. Yo lo que no banco es, y lo que no transo, es cuando se quieren disfrazar de una cosa, Uh-huh. porque en base a eslogan los libertarios dicen una cosa, pero después se dan cuenta de que no es aplicable y reculan. Entonces, Claro. creo que ahí es esa dicotomía que tienen muchos libertarios, sobre todo locales, ¿no? Uh-huh. Sí. Como Emilio Orozco, Alfredo Olmedo y todos los concejales, Uh-huh. que miércoles tras miércoles ocurren eso. Ayer escuchaba, por ejemplo, y escuchaba la defensa de los concejales con respecto a esta temática, y decían, no, el Estado tiene que estar presente. O sea, por un lado dicen que hay que destruir al Estado, su líder dice que hay que destruir el Estado, y por otro lado, cuando conviene, el Estado tiene que estar presente. O sea, esa dicotomía es la que creo Sí. que es una falsa moral y no sirve para esto. Exactamente. Bueno, Darío, gracias por atendernos esta mañana. Fuerte abrazo. Gracias a vos, que tengas muy buen día. Hasta Gracias luego. igualmente. Darío Madi.